Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a compartir hoy un tema muy interesante. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo escriban en el chat. Y en este momento, bueno, nada más voy a esperar que se conecten y si me pueden decir si se escucha todo bien, si se escucha bien. Bueno, vamos a empezar con un tema pues muy interesante que es el sobrepeso emocional. Como hoy en día pues sabemos, yo creo que cada vez hay más conciencia en este tema, en donde pues el sobrepeso no es una cuestión de sumar calorías, de contar números, del porcentaje de grasa, y sabemos hoy en día que el sobrepeso va mucho más allá de todos estos factores que acabo de mencionar, como lo que les digo, ¿no? El hacer un plan, hacer una dieta específica, sino muchísimo más allá. El sobrepeso emocional incluye lo que son emociones, lo que son creencias, lo que son huida de pensamientos, como en muchos momentos esta parte es bien importante porque yo creo que muchos de los que estamos en este camino y que nos ha tocado pues experimentar una y otra dieta y la que viene y la que salió nueva, pues nos hemos dado cuenta que realmente no nos ha funcionado o no ha sido suficiente trabajar este tema. Entonces, vamos a ver cómo comer puede ser una forma de consuelo, igual si lo pueden ir comentando, como ustedes vayan resonando en este tema, son bienvenidas. Pero cómo el comer puede ser una forma de consuelo, una forma de huir de ciertos pensamientos, o de algunos recuerdos que son desagradables y que en este momento pues no quiero sentir o no me siento preparada para sentir. O también incluso el comer puede ser para llenar un vacío. Y en este punto se me hace muy interesante porque muchas veces pensamos que al comer, pues el mismo acto, ¿no? De estar adquiriendo ciertos alimentos, ingiriendo ciertos alimentos, me voy sintiendo llena, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, aquí hay una frase que a mí me encanta y creo que cuando la entendemos, vamos entendiendo también mucho de lo que va significando este proceso, ¿no? Si el sobrepeso no lo ocasionó la comida por sí sola, el dejar de comer tampoco va a ser la solución, ya que hay mucho más allá detrás de esto. Yo creo que es importante reconocer y creo que pues de alguna manera somos conscientes de esto, ¿no? Nosotros somos mucho más que un cuerpo, o sea, que un cuerpo físico, estamos conformados de emociones, estamos conformados de sentimientos. Yo creo que cuando lo vemos así es muy difícil que podamos separar y decir, bueno, o sea, si yo soy emociones, si mi cuerpo está conformado de emociones y las vivo en el día a día y todo tipo de emociones, qué ilógico sería pensar que estas emociones que conforman mi cuerpo, pues no se van a ver involucradas en mi forma de comer. Si yo soy estas emociones, yo creo que cuando comemos de una u otra manera, las emociones están ahí inmersas. Y no nos vayamos tan lejos porque a veces decimos, bueno, es que, o se crea también este estigma, ¿no? De no sé, yo no como nada más por emociones. Pero si lo vemos como es que yo creo que todos en algún punto somos comedores emocionales. Hay diferentes grados. Y nos vamos a un ejemplo muy simple, ¿no? Como cuando nosotros estamos pequeños, nos llevan por primera vez a un restaurante, por ejemplo, y cómo desde ahí ya se queda grabado, ¿no? Cómo ciertos alimentos empiezan a generar un recuerdo positivo, un recuerdo que me agrada, o cómo hoy en día también la cultura que tenemos, hoy en día, ¿no? Vemos, hace mucho que no vemos a una persona y lo primero que decimos de alguna u otra forma es vamos a comer, vamos a, te voy a preparar esto con todo el cariño, cuando no sé, personas que tengan a sus hijos fuera y cómo de repente es el, bueno, te voy a cocinar la comida que más te gusta, o cuando muchas frases, ¿no? Que vienen ahí, igual si ustedes lo pueden comentar, pero frases como, pues es que desde a los hombres o el amor se conquista por medio del estómago, ¿no?
Entonces, de alguna forma, todos somos comedores emocionales. Sin embargo, hay grados y no está mal. Al final, ninguna emoción, si nos vamos a esta premisa en donde ninguna emoción es buena, ninguna emoción es mala, simplemente son emociones. Pero como a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros no regulamos nuestras emociones de una manera correcta, pues vamos utilizando pues factores externos, ¿no? Ya sea la comida, el alcohol, y viene siendo desde una manera o una forma pues simple y sencillamente de no sentir ciertas emociones, o también la comida viene en este punto en donde, aparte de no sentir ciertas emociones, me quiero sentir mejor, pero también muchas veces la comida viene siendo ese punto en donde inconscientemente también es una forma de agredirnos a nosotros mismos. Y fíjense, aquí a mí me encanta una frase que maneja Marianne Williamson en su libro La dieta del alma, que dice cómo si yo no sé procesar la tristeza, si yo no sé procesar el enojo, si yo no sé procesar ciertas emociones, pues mejor me las como. Mejor prefiero en ese momento utilizar ese algo externo que está ahí, que claro que sirve y claro que la comida viene siendo esa anestesia que me viene a calmar. No sé si les ha pasado, ¿no? Que de repente tuve un día muy pesado, un día muy estresado, o estoy en este momento muy estresada por tal situación, y en ese momento en automático es quiero comer tal alimento. Y está bien, es parte, ¿no? De cómo los alimentos vienen satisfaciendo ciertas necesidades. Sabemos que la comida es una forma de placer. Sin embargo, cuando la comida se convierte en la única fuente de placer, ahí está ese punto. Ahí es en donde es importante atender cuál está siendo la necesidad real que en este momento yo tengo, ¿no? Eh, como les digo, ningún alimento es prohibido, ningún alimento es malo, simplemente es importante ir revisando cómo esas emociones van haciendo o van perjudicándome. A mí me encanta esta parte también en donde cómo los alimentos o la forma en la que yo me he relacionado con la comida o con el alcohol o con cualquier otra adicción, al final es un mecanismo de supervivencia. Cómo en ese momento yo hice lo que pude con lo que yo tenía disponible en ese momento. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos una niña que está viviendo el divorcio de sus papás, como en ese momento una niña no tiene los recursos suficientes como para entender lo que está pasando en ese momento. Sin embargo, hago uso de lo que tengo en ese momento. No sé si les ha pasado como también de repente cuando empezamos una dieta, que vamos con un nutriólogo y que queremos bajar de peso, cómo empezamos una dieta y los primeros días, la primera semana, la segunda semana, de repente empiezo a sentirme enojada, empiezo a sentirme molesta, y es precisamente por eso, ¿no? Porque la comida en este momento está dejando de ser lo que en algún momento estaba haciendo. Como la comida en ese momento, en otras ocasiones que yo lo he utilizado para sentirme más tranquila, para sentirme más en paz, para no sentir ese enojo que estaba sintiendo, para no sentir ese estrés que yo estaba sintiendo o cualquier emoción que pueda estar sintiendo, como la comida viene siendo como esa pastillita, ¿no? Que me da placer, porque sí, sabemos que la comida es una fuente de placer, sin embargo no es la única. Otra de las maneras en las que utilizamos la comida como un factor emocional es, por ejemplo, cuando una persona de alguna u otra forma hemos pensado a lo largo de nuestra vida que cuando baje de peso voy a tener ese éxito que yo he soñado toda mi vida, o cuando baje de peso voy a tener a la pareja que siempre he querido, o cuando baje de peso voy a ser feliz. Entonces, de alguna u otra manera, fíjense, inconscientemente, la comida en ese momento nos está protegiendo de eso que no estoy pudiendo lograr o que no he podido desarrollar a lo largo de mi vida. Y si yo me voy aquí, y parte de mi proceso es, cuando yo estuve internada 1 año y medio en un lugar para bajar de peso. Y cuando yo estaba internada, y yo recuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron y que se me quedó así bien grabado porque me resistí mucho en ese tema, era que yo decía que cuando yo bajara de peso yo iba a ser feliz. O sea, porque yo estaba enfocando
yo estaba culpando en ese momento a mi sobrepeso de lo que yo estaba viviendo o de las cosas que no me gustaban en mi vida. Y me acuerdo que las personas que estaban a mi alrededor me decían, pues no, Araceli, cuando bajes de peso solamente vas a bajar de peso, solamente vas a ser la misma persona, todo va a estar igual, solamente que con un peso diferente, con kilos menos. Yo recuerdo tanto que en ese momento yo decía, pues eso es lo que piensan ellos, para mí no, para mí sí la pérdida de peso va a significar la felicidad, porque es algo que deseo con tantas ganas y con tantas fuerzas que me enfocaba en eso. Y bueno, poco a poco se empezó a dar la pérdida de peso, sin embargo, sí iba trabajando ciertos factores emocionales, pero no del todo, o sea, sí los iba trabajando y llegó el punto en el que cuando yo regreso a la ciudad, aquí a Hermosillo, después de haber estado internada ese año y medio, yo regreso y sí es cierto, fue enfrentarme al, pues es verdad, o sea, ya bajé 50 kilos, sin embargo, sigo sintiendo lo mismo, sigo teniendo los mismos miedos, la misma inseguridad, era exactamente lo mismo, simplemente ya no estaba ese sobrepeso que estaba en aquel entonces. Y es ahí en donde sabía que tenía que empezar a trabajar las demás áreas. Y si nos vamos a la analogía del iceberg, que a mí me encanta y es una forma muy visual de poder entenderlo y de poder comprenderlo y de poder iniciar con este proceso, es donde nos damos cuenta que si nosotros vemos un iceberg, lo único que alcanzamos a ver es la parte más pequeña del iceberg, es la parte de arriba. Sin embargo, no estamos viendo todo eso que está abajo del iceberg y que eso es lo que está generando el aumento de peso. De hecho, hay un estudio que se hizo en donde precisamente revisaban cuáles eran los factores por los que un grupo de personas habían subido de peso. Y en este estudio, pues precisamente a cada una de las personas les dan un cuestionario en donde cada persona tiene que empezar a detallar cuáles son los factores que los llevan a comer. Algunas personas manejaban que lo que los llevaba a comer era el estrés o que era la falta de organización o los eventos sociales o el ritmo de trabajo que se manejaba, ¿no? Pero hubo otras personas que ellos explicaban que lo que los hacía comer era el sentirse enojados ante tal situación, el sentirse tristes, el no saber cómo manejar ciertas situaciones. Y cuando empiezan a analizar a estos grupos de personas y los empiezan a dividir por las causas a lo que cada uno los llevaba a comer, se empiezan a dar cuenta que las personas que comían por factores emocionales y no por factores sociales, por así decirlo, eran las personas que más se resistían en la pérdida de peso, eran las personas que más batallaban para bajar de peso o que si lograban bajar de peso eran las personas que más rápido volvían a subir lo que habían bajado de peso. Y es por eso que es tan importante cuando se inicia un proceso para la pérdida de peso, no solo enfocarse en la dieta, no solo enfocarse en el ejercicio que voy a empezar a hacer, porque no es suficiente. Si mi sobrepeso lo está causando un factor emocional, el empezar a hacer una dieta, un tipo de dieta, no va a ser suficiente. Hoy en día, yo creo que de alguna manera ya sabemos lo que tenemos que comer y lo que no, por así decirlo. Ya sabemos los alimentos que son más saludables para nuestro cuerpo, ya sabemos los alimentos que nos van a ayudar. Sin embargo, va muchísimo más allá de conocer qué comer y qué no comer. Y es aquí en donde es tan importante empezar a darnos ese clavado y revisar qué es eso que está bajo el iceberg, porque de alguna forma los métodos convencionales siempre van dirigidos a trabajar en esa parte física. Mi experiencia ha sido esa, o sea, el ir a infinidad de nutriólogos, el intentar muchísimas dietas, y aquí cada vez la impotencia era más, porque yo decía, ¿por qué? Si es algo que yo deseo con tantas ganas, porque si yo deseo tanto bajar de peso y tengo esa meta bien clara y bien establecida, ¿por qué no puedo? ¿Por qué se me hace tan difícil lograr eso cuando en mi vida me he propuesto muchas cosas y las he logrado? Pero ¿por qué ese punto era tan difícil para mí? Y es ahí en donde
hay un choque y hay una oposición entre lo que es las emociones y la voluntad, porque la voluntad, yo creo que en la mayoría de las veces no le va a ganar a mis emociones. ¿Por qué? Porque si yo tengo inconscientemente algo, bueno, que no lo tengo tan detectado, por ejemplo, si yo como porque me siento triste o porque me siento sola o porque sucedió algo en mi vida, algún evento que en ese momento utilicé los recursos que tenía y a lo mejor el recurso que tenía era empezar a comer para no sentir, si yo no me voy y no trabajo de raíz ese punto, por más dieta que yo haga, por más ejercicio que yo haga, eso va a estar ahí siempre. Y me puedo someter a un régimen restrictivo en donde me voy a enfocar y voy a comer tal cosa, pero de alguna u otra manera va a llegar el punto en el que eso que está bajo el iceberg y que no puedo y que no estoy detectando a simple vista, vuelva a salir. Y aquí hay otra frase, a mí que me encanta, de Marianne Williamson también, que dice, cuando los kilos aparecen del cuerpo, pero no desaparecen del alma, simplemente se reciclan en apariencia, pero acaban por volver. Quiere decir que si yo solamente atiendo la parte física del problema, si yo nada más voy a tener un evento quizá en 2 meses y digo, voy a ponerme a dieta y voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a hacer toda la parte restrictiva, ahí me voy a quedar. Quizás sí logro bajar de peso, pero como no estoy resolviendo a raíz lo que me está generando esa ansiedad por comer, voy a volver a recuperar esos kilos que he bajado. Y yo creo que en este punto, cuando empezamos a identificar que va mucho más allá de bajar de peso, como me sucedió a mí y le ha sucedido a varias de las personas con las que yo trabajo, en ese momento es, no, 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 yo mejor, yo nada más quiero bajar de peso. O sea, a mí nada más dame una dieta en vez de que en este momento me invites a revisar mi historia, porque de una u otra manera hemos utilizado la comida para sobreadaptarnos a alguna situación, algún evento que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, cuando yo empiezo a quitar la comida, es donde empiezo a sentir más ciertas emociones o ciertas áreas, porque la comida sí ha sido esa anestesia, ha sido esa parte que me ayuda a sentirme mejor dentro de todo, ¿no? Hasta que el comer en exceso empieza a ser un problema más grande que lo que antes estaba solucionando yo con mi forma de comer. Y es ahí en donde muchas personas dicen, no, 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 es que mejor yo prefiero hacer un plan de alimentos, prefiero hacer nada más el ejercicio. Y a mí me pasó, yo me acuerdo cuando llegué al internamiento que yo tuve y que me dicen que el regalo más pequeño que yo iba a recibir estando ahí y viviendo todo este proceso iba a ser la pérdida de peso, en comparación con todo lo que iba a recibir, sí me daba la oportunidad a de verdad darme un clavado a lo que estaba sucediendo, a poder identificar qué era lo que me llevaba a comer. Y en ese momento empezaba a darme cuenta que algo que me llevaba a comer a mí era el que de muy pequeña yo me sentí mucho tiempo sola, porque mi mamá era una mamá que trabajaba, era una mamá que pues en las tardes a veces pues convivía con sus amigas, y en ese momento, una niña de 8 años, pues no sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero no estaba mamá, pero lo que sí estuvo y durante mucho tiempo fue la comida. Entonces, fue una cuestión de, no está la comida, pero mi mamá sí. Y eso me hacía sentir, realmente la comida en ese momento venía a ser esa compañía, venía a ser ese amor o venía a cubrir esa ausencia de mamá, porque mamá no estaba ahí en ese momento. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a ver que sí me tenía que dar un clavado, obviamente empecé a identificar cosas que no me estaban haciendo sentir bien o que no me gustaban o que no quería voltear a ver y que por eso en algún momento de mi vida había utilizado la comida para no sentir eso. Y que en ese momento me dijeran que yo tenía que voltear a ver precisamente eso, qué era lo que estaba generando en mí el querer comer o el necesitar comer, por así decirlo, pues me empezó a generar mucho dolor y mucha ansiedad. Y en ese momento me acuerdo que dije, no, 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 mejor nomás denme un plan de alimentos. O en ese momento quise regresarme de ese internamiento que yo estaba viviendo y en ese momento decir, chinteguas, o sea, mejor sí lo hubiera hecho, mejor sí hubiera ido con el nutriólogo, mejor sí lo hubiera intentado otra vez. Al final era cuestión de que solamente me aplicara, de que solamente
ahora sí lo decidiera realmente y no tener que vivir todo este proceso en donde tenía que descubrir, donde tenía que irme a la raíz de cuáles eran mis creencias, de cuáles eran mis pensamientos, de cuáles eran las heridas que habían ocasionado que yo tuviera que utilizar la comida para sentirme mejor. Pero creo que ahí es donde está el verdadero regalo cuando empezamos a vivir un proceso de este tipo. Yo creo que ahí es donde está el verdadero descubrimiento y el verdadero tesoro, o sea, cuando empiezo a decir, sí es cierto, y va, o sea, voy a realmente a darme este clavado, y al darme este clavado es donde yo me empiezo a enfocar en ir sanando, sí, cada una de esas áreas, cada una de esas cosas que me fueron llevando a comer sin hambre física. Y es ahí en donde en verdad se manifiesta el gran descubrimiento, ¿no? Y es ahí en donde cuando yo empiezo a sanar cada una de esas áreas, empiezo a sanar mis emociones, empiezo a sanar mi parte espiritual, y empiezo a nutrir cada una de esas áreas, es ahí en donde realmente la pérdida de peso sí viene siendo la parte más pequeña, en donde viene siendo ya por sí solo la consecuencia de empezar a trabajar en esas otras áreas. Y creo que en este punto, porque para muchos puede representar bueno, y ahora cómo empiezo, ¿no? Y ahora cómo le hago. Sí es cierto, o sea, claro que muchas personas cuando llegan y que se integran a un programa, realmente llegan y dicen, o sea, sí es cierto, ¿no? Yo sí identifico que mi forma de comer tiene que ver con mis emociones. Yo sí identifico que cuando estoy enojada como, que cuando estoy triste como. Yo sí lo identifico, pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo empiezo para realmente, pues, empezar a poder hacer esos cambios? Porque aún a pesar de que muchas de las personas, aún a pesar de ya saber que mucho de mi sobrepeso viene de un factor emocional, aún así el objetivo, lo que yo quiero conseguir en ese momento, sigue siendo la pérdida de peso. Como les digo, la pérdida de peso se va a dar al yo trabajar en las demás áreas de mi vida. Yo sé que suena o puede parecer como, ay, qué lindo, ¿no? Empezar a trabajar la parte física, la parte emocional, la parte espiritual. No es fácil, pues no es fácil porque de alguna forma, como lo venimos compartiendo, he utilizado la comida para no sentir muchas emociones. Pero yo creo que aquí es el decir, ¿cuántas veces he intentado diferentes nutriólogos, diferentes dietas, diferentes opciones para bajar de peso sin lograr eso que yo he querido tanto? Es por eso que las dietas no son suficientes o solamente son una parte del proceso, porque cuando yo empiezo a conectarme conmigo, con todo eso que está ahí adentro, es en ese momento donde los resultados por sí solos van a llegar, van a ser la consecuencia de empezar a trabajar en todas estas áreas. Y bueno, aquí es donde, ¿cómo empiezo? ¿No? Ya cuando empezamos el proceso, yo creo que una de las principales preguntas que tenemos que hacernos es cuando estemos pues en este momento de querer comer compulsivamente o de querer llenar con comida un vacío emocional, un vacío mental, un vacío espiritual. Una de las preguntas es en ese momento parar un momento y realmente preguntarme de qué tengo hambre, qué es lo que necesito en ese momento, qué es lo que se esconde detrás de esta necesidad que tengo de querer comer, qué es lo que estoy en este momento no queriendo ver, qué es lo que en este momento quiero seguir tapando con la comida. Y esto es porque a lo largo de nuestra vida eso hemos aprendido. Cómo desde pequeños nos enseñan que si un niño está triste, dale la paletita, si un niño tiene miedo porque está con el dentista, lo que hacemos es, bueno, dale un dulce o dale un chocolate para ir calmando esas emociones, que como les digo, claro que funciona, ¿no? Pero no son las únicas. Llega el punto en el que ciertas personas empieza a ser se convierte después de mucho tiempo ya en una adicción, en donde yo sigo necesitando o no conozco, no sé cómo resolver ciertos factores emocionales que están en mi vida y necesito de esos factores
externos como es la comida. Hay personas que utilizan el alcohol, hay personas que utilizan las drogas, el juego, otras cosas, ¿no? Que al final todo ha sido un mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando yo empiezo a preguntarme, les voy a compartir algunos puntos que podemos hacer en ese momento para ir identificando, porque al final lo más importante y lo primero que tenemos que hacer es eso, es identificar cuáles son esas emociones que me están llevando. Y hay diferentes puntos. Uno de ellos, y que a mí se me hace uno de los más efectivos y que yo trabajo con mis pacientes, es el precisamente hacer un diario. En este diario, sé que al principio puede ser como a lo mejor y enfadoso, el tener que estar escribiendo, el tener que estar anotando. Sin embargo, es una de las mejores herramientas para empezar a hacer contacto con lo que estoy sintiendo y empezar a reconocer cómo y cuáles emociones son las que me están llevando a comer. Sabemos que no es hambre física cuando yo acabo de comer, por ejemplo, y a la hora quizá ya necesito de comida. Hambre física no es, nuestro cuerpo necesita alimentos cada ciertas horas, pero si yo estoy sintiendo esa necesidad de comer muy continuo, es donde es importante revisar qué es lo que me está llevando a tener esa relación con la comida. En este diario yo les sugiero, primero que nada, antes de empezar a querer cambiar mis hábitos con la comida, antes de querer cambiar cuáles son los alimentos que me detonan ansiedad o que me detonan compulsión, primero que nada, y es lo primero que yo les digo, es observen, nada más. Observa sin empezar a hacer cambios todavía en tu alimentación, solamente observa para que puedas identificar cómo es tu forma de comer y que lo empieces a hacer de una forma mucho más consciente. En este diario, bueno, primero es observar y después es empezar a notar cada una de las cosas que yo estoy comiendo. Lo que desayuné, lo que comí, si a media mañana tuve un antojo, si a media tarde tuve otro, y empezar a notar cada una de las cosas. Enseguida de este alimento que yo estoy anotando, es empezar a conocer qué tanta hambre tengo. Y aquí lo vamos a hacer en una escala del 0 al 10, en donde yo empiezo a identificar qué tanta hambre tengo, donde 10 es estoy satisfecha, 0 es pues tengo mucha hambre. Entonces empiezo a identificar cuánta hambre tengo. Por ejemplo, si yo en este momento quiero comerme unos chocolates, en este momento empiezo a identificar qué tanta hambre tengo. Bueno, pues realmente si soy consciente y empiezo a identificar qué tanta hambre tengo, a lo mejor me doy cuenta que en este momento, pues no tengo hambre, o sea, no es hambre lo que tengo. O en ese momento me doy cuenta que sí tengo mucha hambre, entonces del 0 al 10 escribo en mi escala. Después es importante anotar qué es lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, quizá en este momento se me antoja un chocolate y veo que no tengo hambre, o sea, estoy en el 10 porque realmente estoy satisfecha, comí hace un ratito. Y enseguida empiezo a notar cómo me siento realmente. Y a lo mejor y puedo identificar que me siento molesta, que me siento triste por alguna situación, que me siento decepcionada por alguna situación o que me siento muy feliz por algo que estoy viviendo. Entonces lo empiezo a notar poco a poco, y eso es un ejercicio para hacerlo varios días, en donde poco a poco yo voy a empezar a ir a relacionar de que tengo hambre, porque a lo mejor en ese momento veo que quiero comer y lo que realmente estoy sintiendo es una enorme frustración porque no puedo resolver tal asunto en mi vida. Entonces, antes de empezar a hacer los cambios, primero empiezo a observar y a relacionar cómo mis emociones o qué tipo de emociones me están llevando a comer cuáles alimentos. Es un ejercicio que requiere práctica, es empezar a hacerlo y poco a poco puedo empezar a identificar que a la misma hora en las tardes me da hambre o que cada vez que se me antoja un chocolate, por así decirlo, es porque me siento molesta, o cuando se me antoja algo picoso es porque me siento irritada, me siento enfadada y empiezo a relacionar cada una de sus emociones. Eso es uno de los puntos que ahora sí que de verdad que funciona mucho, es una de las mejores herramientas que podemos hacer cuando vamos empezando un proceso.
Otra de las cosas que puedo hacer es cuando yo siento la necesidad en este momento de comer y estoy ansiosa por tales alimentos y que también puedo identificar que no es hambre física, en ese momento es hacer una pequeña pausa. O sea, en ese momento me siento con mucha ansiedad de comer tales cosas. Entonces, en ese momento hago una pausa y respiro profundo y me pregunto, o sea, qué es mi necesidad real? ¿Qué es lo que necesito en ese momento? Yo sé que este ejercicio muchas veces no lo podemos hacer en el momento en el que lo estoy viviendo. Muchas veces, y no importa, este mismo ejercicio lo puedo hacer quizá ya después de que haya pasado ese episodio, ¿no? Entonces me pregunto cuál es la necesidad real y a lo mejor sí lo puedo identificar y decir es que estoy muy enojada porque pasó tal situación. Después de que logro identificar cuál es esa emoción que yo tengo y que me está llevando a comer compulsivamente, identifico si en verdad necesito comer. A lo mejor en ese momento soy consciente y digo, ok, ya hice una pausa, ya respiré, ya sé cómo me siento, ya sé que es emocional, pero en este momento, si yo me pregunto si quiero comer y si necesito comer, a lo mejor la respuesta es no, porque lo que necesito es realmente sacar ese enojo, realmente identificar de dónde viene y poder hacer algo con eso que estoy sintiendo. Pero si en el momento no puedo hacerlo, está bien, o sea, cómete eso que te vas a comer, pero cuando ya pase ese momento, vuélvete a hacer las mismas preguntas. ¿Qué necesitaba realmente? ¿Necesitaba la comida? Y en ese momento es ¿para qué la necesitaba? ¿Para qué utilicé la comida? Y en ese momento quizá pueda obtener las herramientas y los recursos y pueda identificarlo para que la próxima vez que me encuentre en ese punto pueda actuar distinto. Algo muy importante cuando se come por emociones es que después de ese episodio en donde utilicé la comida, en donde comí porque no quería sentir la tristeza, el enojo, es que no me culpe, es que en ese momento sea paciente conmigo, que en ese momento no haya el juicio, porque entro en ese ciclo en donde me enojo porque no puedo comer tal alimento, me siento culpable y después me quiero castigar otra vez comiendo esos alimentos. Entonces, en ese momento eso es importante. Y si yo detecto que en ese momento lo que siento es hambre real, lo que tenemos que hacer es comer. O sea, al final es darle a mi cuerpo lo que me está pidiendo. Y si en ese momento lo que me está pidiendo es alimento, es dárselo. Porque si yo empiezo en este momento, en esta parte donde quiero bajar de peso y empiezo desde esa obsesión restrictiva, esa misma restricción me va a llevar a que mañana o en ese mismo momento entre a la parte permisiva y empiece a comer lo que no necesito en ese momento. Y aquí vamos a ver tres categorías básicas por las cuales comemos. Una es cuando tenemos hambre de comida. Esta hambre es normal, es natural y se va a presentar cada 3, 4 horas. Es esta necesidad que tiene mi cuerpo de cargarse, de cargar combustible. Y en ese momento no es el restringirme porque estoy en un plan, porque quiero bajar de peso. Si yo tengo hambre de comida, en ese momento es come comida. Otro punto y otra categoría por las cuales comemos es cuando queremos llenar un vacío emocional o un vacío mental. Y en este vacío emocional es precisamente lo que estábamos viendo. Si yo puedo identificar en ese momento que lo que tengo es tristeza, bueno, ¿de qué manera puedo yo resolver o atender eso que estoy sintiendo? Y a lo mejor en ese momento lo único que necesito es un espacio para mí, es un espacio en donde pueda retirarme, donde pueda escribir, donde pueda trabajar con eso que estoy sintiendo, buscar el apoyo, el hablar, el hacer una llamada por teléfono con alguien que me pueda acompañar en ese momento. Y el tercer punto es cuando yo quiero o necesito llenar un vacío espiritual, en donde necesito de ciertos alimentos y yo creo que al comer ciertas cosas me van a hacer sentir plena, van a llenar eso que está causándome a mí molestia, porque estoy en este punto en donde quién soy, qué quiero, qué es lo que mi alma necesita en este momento.
Y muchas veces confundimos estas tres áreas, o sea, el hambre física, el hambre emocional y el hambre espiritual, y queremos satisfacerlo con la comida. Y en esta parte es porque así hemos aprendido, porque a lo largo de nuestra vida, de una u otra forma, nos han enseñado, ¿no? Que a no sentir a través de la comida, ¿no? Como les decía ahorita, como quizás si desde niño, en momentos en donde yo me sentía triste, donde yo me sentía sola, a lo mejor como hemos visto, en ese momento no tenía la capacidad de poder identificar cómo me sentía, pero la comida sí estaba a la mano y la empiezo a usar y empiezo a comer y veo cómo la comida en ese momento me hace sentir mejor, pues de alguna forma estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Entonces, parte también del proceso y eso es, como les digo, esa es la parte pues hermosa del proceso porque realmente me estoy dando la oportunidad de ir más allá, me estoy dando la oportunidad de no solamente dejar de comer, de no solamente empezar a hacer ejercicio que me ayude a la pérdida de peso, sino que realmente me estoy dando la oportunidad de sí darme ese clavado, de sí empezar a sanar cada una de esas cosas y empezar a nutrir. Se escucha a veces contradictorio, ¿no? Pero para yo poder liberarme de la obsesión por la comida o del querer comer compulsivamente, necesito empezar a llenarme de otras cosas. Necesito empezar a llenarme en mi parte emocional, en mi parte espiritual. Y cuando esas dos áreas estén satisfechas, cuando yo esté satisfecha tanto emocionalmente y espiritualmente, en verdad solamente vamos a comer cuando se tenga hambre física o cuando tenga algún antojo también, pero ya no desde la parte en donde necesito los alimentos para tapar, para esconder emociones, para no sentir, para protegerme, porque todo eso de alguna u otra forma la comida ha venido a darnos. Entonces, bueno, uno de los puntos con lo que cierro este espacio es, y que yo creo que es la mejor de las recomendaciones, es el empezar a identificar. Ese es el punto número uno, empezar cada vez, empezar a escribir mi diario y cada vez que yo sienta el antojo o la desesperación por ciertos alimentos, empezar a trabajarlo y empezar a cuestionarme, ¿no? ¿Qué es lo que necesito realmente? ¿Para qué me lo quiero comer? ¿Qué es lo que en este momento quizá no estoy queriendo sentir? Y sí es un proceso y no es un proceso que dura una semana, 2 semanas, un mes, pero en verdad que vale muchísimo la pena, porque yo les aseguro y se los digo como la pérdida de peso sí viene siendo el regalo más pequeño en comparación de todo este proceso donde yo voy sanando, donde voy acomodando en su justa dimensión cada una de mis emociones y en donde le voy poniendo también a la comida su justa dimensión, en donde la comida al final empieza a ser comida y ya no empieza a ser esa anestesia o ese tapón, esa forma de consuelo, de no sentir, sino que viene siendo lo que es nada más la comida. Les voy a dejar aquí abajo, les vamos a dejar una liga en donde puedan descargar herramientas que les van a ayudar a poder identificar primero que nada un diario de emociones, un diario con la comida y con sus emociones para que vayan ustedes trabajando y que se empiecen a hacer los cambios en esas pequeñas áreas. A veces son pequeños pasitos que se van dando para poder reconciliarnos otra vez y empezar a tener esa relación sana con la comida y con mis emociones. Se los dejo aquí. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, alguna duda en esta área, cómo vamos identificando con mis emociones, con la comida y el sobrepeso, ¿no? Sabemos que al final, pues la comida solamente va a satisfacer un área, solamente va a satisfacer mi hambre física, ¿no? Pero bueno, al final, pues a lo largo de nuestra vida hemos aprendido con la comida, ir llenando otras emociones, ¿no? Vamos a ver. Bueno, yo creo que no hay preguntas, pero bueno,
como les digo, les vamos a dejar una liga abajo para que puedan descargar. Es un manual y en ese manual pueden ir empezando a identificar. Otra cosa que también se me hace así muy importante es cómo a lo largo de este proceso va a haber momentos en los que empiece a no querer también, porque, como lo decíamos, ¿no? La comida viene siendo esta parte en donde me va sirviendo para tapar tales emociones que a veces el empezar a enfrentarme lo que ocasiona es el empezar a sentir eso que no quiero sentir. Dicen, lecturas sencillas que recomiendas. Bueno, hay muchos libros y hay mucha información, se las voy a poner aquí, pero sí, a mí me encanta Adrián Esteves, es una autora que tiene varios libros, precisamente uno se llama Cuando la comida calla mis emociones, Cuando la comida calla mis sentimientos, Comiéndome mis emociones, Cuando la comida calla mis sentimientos. Hay otros libros, hay muchos libros, les voy a poner las ligas ahí para que empiecen a descargarlos y que empiecen a leer en este tema. Dice, desde hace varias semanas estoy llevando a cabo un plan alimenticio. Dice, al escucharte, recordé que en mi niñez fui nerviosa y escondía galletas bajo mi almohada para comer en momentos de más miedo. Sí, precisamente como la comida viene siendo esa parte que me quita esas sensaciones, como lo comentaba, en mi caso, fíjense, yo comía durante muchos años, mi mamá acá en las tardes, cuando ella se iba, que jugaba baraja con unas vecinas, cada vez que ella se iba, en esos momentos era de regla como yo me compraba mis papitas y mi soda. Y eso era, yo creo que tenía 8 o 9 años, pero fue así durante mucho tiempo y como eso me hacía sentir tranquila. Cuando mi mamá ya no estaba y que yo necesitaba volver a sentir esa presencia de ella, ese amor de mamá, automáticamente me acordaba de las papitas y la soda, como una forma de empezar a llenar esas emociones o ese vacío que sentía. Dice, al reconocer lo que puedo sentir y validarlo, es, creo, muy valioso para conocerte, saber qué te enoja, qué te pone ansiosa, qué te hace sentir triste, reconocer y validar lo que siento me permite darle el justo valor y poder accionar. Así es, cuando empiezo a realmente identificar de dónde viene ese enojo y cuando puedo reconocer ese enojo, es ahí donde sé que la comida no me va a dar esa felicidad, la comida no me va a quitar ese enojo, sino que cuando yo lo reconozco voy a la raíz y ese es el verdadero regalo, cuando empiezo a identificar de dónde viene, ¿no? Bueno, ¿qué hago después de identificar el enojo? Cuando yo empiezo a identificar que el enojo o cuáles emociones son las que me están llevando a comer, en ese punto es en donde esa es la gran tarea, porque ahí es donde empiezo a darme realmente el clavado y bueno, ya sé que estoy enojada, ¿de dónde viene ese enojo? Si, por ejemplo, es un enojo que yo siento con mi mamá, por ejemplo, porque es una constante, como ella me recrimina con mi peso o me hace alusión a esa parte, cómo desde ahí empiezo primero que nada, validarlo y decir, estoy enojada y me siento molesta y no me gusta lo que está sucediendo y no es correcto. Empiezo a validar y empiezo a trabajarlo desde ahí. O sea, ¿qué puedo hacer con ese enojo? Quizá, o sea, en ese momento no puedo hacer nada. Si depende de mí o no depende de mí, es empezar a verlo, ¿no? Por ejemplo, yo fui una niña donde fui muy criticada por mi mamá. Hoy sé que lo hacía porque era la forma en la que ella quería que yo que yo bajara de peso, que yo estuviera más sana. Sin embargo, pues no dependía de ella, ¿no? Ella lo hacía a su manera y a su forma. Cuando yo lo pude entender, que ella lo único que quería era que yo bajara de peso y que yo no viviera todo lo que ella vivió en relación a su peso, pues es ahí en donde empiezo a, soltarlo y con todo el amor, el decir gracias por eso que estás haciendo,
Sin embargo, no me puedo quedar ahí. ¿Cómo hago para empezar de nuevo? ¿A qué te refieres, Chayito? Sí, dice Blanca, así es, cuando empezamos a conocernos y cuando trabajamos las emociones, solito se inicia a bajar de peso. Y es cierto, puede ser, pueden decir a las personas que a lo mejor no lo han experimentado, cómo, cómo puede ser, ¿no? Que cuando realmente empiezo a soltar y empiezo a bajar, es en serio, o sea, la pérdida de peso se empieza a dar de forma automática, porque empiezo a quitarle toda esa carga emocional que tiene la comida. Yo me puedo estar comiendo ahorita un plato de comida, no sé, cualquier alimento, y me lo estoy comiendo desde una forma tranquila, en donde no me está generando descontrol la comida, en donde lo estoy disfrutando y me puedo estar comiendo ese mismo plato de comida, pero lleno de carga emocional y en verdad en el peso se va a ver reflejado el cómo me lo estoy comiendo. Como dicen, no solamente es el que como, sino el cómo me lo como. En el cómo me lo como es donde viene cargado de todas estas emociones. Sí, dice, o podemos redireccionar a ese enojo en otras acciones, pero como dices, es parte de identificar y el autoconocimiento. Sí, es el, pues, ¿qué hago? ¿No? Dicen que una de las formas para ir sacando emociones y no tenerlas guardadas es empezar a escribir. Y es una de las técnicas pues, que más recomiendo también, en donde empiezo a sacar ese enojo, ¿no? Y cuando yo lo empiezo a sacar, es como si, o sea, me libero, ¿no? Y ya no necesito en ese momento de la comida, pues empiezo a sacarlo, ¿no? Dice, yo he hecho miles de dietas y siempre fracaso, siempre me siento triste. Y bueno, creo que es parte de lo mismo. Yo te puedo decir, Blanca, que yo también hice miles de dietas. Desde los 8 años empecé a recorrer nutriólogos y cuanta dieta nueva salía la dieta pues, de la manzana, la dieta de la verde, la dieta del atún, todas, muchísimas dietas hice. Sin embargo, yo creo que nunca duré más de 2 semanas haciendo una dieta, a lo mucho 3, pero las abandonaba porque en ese momento no era lo que yo estaba necesitando, estaba tratando por encima, o sea, es como si yo tuviera una cortada y empiezo como que, ay, nomás por encimita me voy a limpiar y ya. Obviamente, si mi aumento de peso no lo ocasionó un mal equilibrio en mi comida, por así decirlo, el que yo deje de comer ciertos alimentos tampoco me va a ayudar para bajar de peso. Sin duda había algo mucho más profundo en mí, que era mis emociones, que era el que yo comía cuando me sentía sola. Entonces, si yo no me iba a esa raíz, por más dieta que yo hiciera, por más ejercicio que yo hiciera, por más tratamiento que yo hiciera, no iba a ser la solución, porque mi desorden con la comida no era ese, o sea, no era el que comía tales combinaciones o el que comía doble porción de pan, por ejemplo. Realmente mi sobrepeso lo estaba ocasionando algo emocional. Y si yo no me iba a trabajar en eso, algo emocional, yo podía bajar de peso. Sin embargo, iba a llegar el momento en el que yo necesitaba de la comida, porque para mí la comida era eso, que a mí me hacía sentir tranquila. Imagínense si a los 9 años que yo empecé haciendo dietas, o sea, en ese momento me quitan lo único que yo creía que me daba paz o lo único que yo sentía que me daba tranquilidad, pues obviamente caí en un momento de desesperación en donde yo volví a necesitar de la sustancia, que en este caso es la comida, o sea, donde yo volví a necesitar el comer compulsivamente, porque era lo único que en ese momento me daba tranquilidad y me daba paz. Entonces, creo que esa es la tarea, primero que nada, empezar a identificar, primero que nada, empezar a hacer una introspección. El diario es una excelente herramienta en donde voy identificando mis emociones y las voy hilando con cómo me estoy sintiendo. Y de esa manera llega el momento en el que yo misma me doy cuenta, mira, o sea, es que se me antoja tal alimento, quiero esto, pero sé que viene de algo emocional.
Y entonces en ese momento hacerlo consciente y decir, pues sí, o sea, pero si yo como, la tristeza va a seguir estando, el enojo va a seguir estando, la frustración que siento va a seguir estando, o la herida que en este momento se me está removiendo y por lo cual estoy necesitando de la comida, va a seguir estando. Es por eso que es importante, primero que nada, el darnos ese clavado. Y en verdad, o sea, con toda la confianza de que al hacerlo, por sí solo la pérdida de peso se va a ir dando. Poco a poco es parte del proceso, porque al tener yo alimentadas las otras áreas, la parte física, pues no va a necesitar de la comida de esa manera. Bueno, pues fue un gusto poder compartir con ustedes en ese momento. Les vamos a dejar abajo en los comentarios información, libros que puedan ir leyendo, que puedan ir revisando. Y pues cualquier duda aquí vamos a estar de todas formas en diferentes lives que vamos a ir haciendo para que se unan y que puedan compartir con nosotros. Muchas gracias y que pasen muy linda noche.